entonces del día de hoy. Voy a hacer el video para iniciar la clase. ¿Okay? Gracias ahí por la espera. Bueno, hoy vamos a iniciar la clase número 3, ¿no? Del curso de manipulación y preparación de datos. Vamos a movernos un poquito ya más hacia R y hacia las herramientas o plataformas de R para ver cómo hacer cierta manipulación de datos en esa herramienta, en esta plataforma. Vamos a ver hoy un poquito, digamos, algún tipo de relación con la parte de SQL, o sea, cómo extraer directamente de R, de bases de datos me refiero. Entonces eso es lo que vamos a hacer un poquito el día de hoy. Igual si alguien tiene algunas dudas de las tareas o de las clases anteriores, pues por favor pues me avisan. Igual creo que hay unas dudas en el foro que tengo pendientes responder, y después de la clase pues ahí la estoy abarcando. Pero igual, de todos modos, si alguien tiene alguna duda, pues ya sea que abran el micrófono o bien lo escriben por el foro. Hoy tenemos una presencia bastante de compañeros. Por ahí veo a Agustín, Arturo, Darío, Douglas, Hazel, Jacqueline, Juan Diego, Luis, Natalia, Nérida y Yandui, si no me equivoco, está por ahí. Gracias, Agustín. Voy a habilitarlo de una vez, antes de que se me olvide. Gracias por el recordatorio. Vamos a activar el material de la clase de hoy, que ya todo está en el aula virtual. Únicamente me queda pues simplemente habilitarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, antes de iniciar la clase, para que no se me olvide y que de una vez quede listo, voy a hacer esa activación. Un segundito. Un segundo. Ok. Ok, listo. Entonces ya está activo o visible más bien la clase del día de hoy, para que puedan tener el material, ¿no? Entonces vamos a dar inicio como tal a la sesión de hoy. Tenemos objetivos puntuales. Vamos a abarcarlos uno a uno. Uno de ellos es extraer datos directamente, extraer datos de bases de datos directamente desde R. Ese sería el primer objetivo. Van a ver que es muy sencillo. Vamos a ver una de las opciones, unos mecanismos para hacer esto, hay varios. También vamos a ver cómo exportar de resultados de R a una base de datos, cómo hacer ciertas manipulaciones de estructuras de R mediante SQL, aunque esto lo vamos a ver un poquito con más detalle, unos paquetes que son bastante versátiles, la última clase. Entonces no voy a enfocar mucho en esta, sino va a ser la próxima. Y también cómo utilizar Excel como interfaz para extraer información desde bases de datos. Puntualmente lo vamos a ver con MySQL y les voy a mostrar rápidamente cómo hacer conexiones a otras bases de datos en el caso que ustedes pues, no conozcan esas funcionalidades del Excel. Entonces vamos a iniciar un poquito con la parte de R y la relación con SQL, o cómo sacar la ventaja de SQL. Evidentemente pues ya ustedes han trabajado con R, y saben a qué se refiere, digamos, esta plataforma. Inicialmente pues desarrollada por un par ahí de miembros del Departamento de Estadística de una universidad de Nueva Zelanda. Y pues R, como ya ustedes saben, pues es muy versátil y tiene muchas ventajas. De hecho, pues es muy popular actualmente para la parte de Data Science. Mucha gente lo está utilizando. Python es otra herramienta que también se está utilizando bastante. Scala es un lenguaje recientemente, bueno, que no tiene mucho tiempo, que también está siendo utilizado para un poquito lo que es data mining y demás. Pero R, pues dado sus características, digamos que son públicas y digamos que todo el mundo tiene acceso, pues lo hacen bastante ventajoso, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar un poquito evidentemente en esto. Si hay alguno que no tuviera instalado el R o el R Studio, pues por favor lo descarguen. Supongo que ya la mayoría de ustedes lo tienen instalado. En la página de Promidad tenemos, digamos, un link a las páginas donde uno puede descargar estas herramientas, tanto R como R Studio. Entonces van a la página de promidad.com, no a la virtual, sino promidad.com, y en la sección de herramientas
En esta sección de herramientas va a haber un submenú que dice poder programas y va a encontrar el y RStudio. De hecho, vamos a hacer cositas con ambos hoy. Bueno, y aquí está pues el link también para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? Entonces igual esto no voy a, pues, a recalcar mucho. Ok, entonces vamos a ya en detalle a ver cómo acceder a bases de datos desde R, lo cual pues puede ser bastante útil. A veces mucha de la información, a veces no, de hecho es usual, ¿no? Que la información pues esté almacenada pues en alguna estructura similar a una base de datos. Y de tal manera que si ustedes quieren hacer cosas en R, pues hay que llevárselas de alguna forma, ¿no? Ya sea que lo exporten en un archivo de texto, como es lo que hemos venido utilizando en los cursos de profundidad, me refiero a los archivos de texto. Eso puede ser conveniente o no, dependiendo del tamaño de los datos y demás. Y algunas veces pues es más fácil conectarse directamente a la base de datos y listo, ¿no? Entonces hay varios mecanismos para hacer esto. Y el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a usar dos ejemplos, pero el primero es utilizando ODBC o ODBC, que viene de Open Database Connectivity. Básicamente esto no es más que una interfaz, ¿verdad?, que permite abstraer, esa que está la ODBC, digamos, como un intermediario, como una interfaz, que permite abstraer detalles de las bases de datos o de los motores de bases de datos y de las aplicaciones, ¿verdad? Al fin de cuentas, el lenguaje que utilizan las aplicaciones para comunicarse con esas bases de datos es SQL, ¿no? Y digamos que ese ODBC es esa interfaz que permite hacer esa comunicación. Entonces, los detalles de cada motor de base de datos, digamos, es manejado por medio de esa interfaz de este ODBC o ODBC, y la aplicación simplemente, pues, digamos, envía sus consultas por medio de SQL. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ver cómo utilizar ODBC en... ¿cómo se llama? En R, ¿ok? Perdón, aquí me pasó un poquito. Entonces, como les decía, mediante ODBC se puede extraer datos directamente de bases de datos y usarlos en R. Ustedes van a encontrar que casi que para la mayoría, o debería ser para la mayoría de motores de bases de datos, SQL, Oracle, MySQL, DB2, etcétera, para todos los motores de bases de datos usualmente hay, digamos, drivers o drivers de ODBC, los cuales permiten, digamos, hacer esa abstracción que les mencionaba, de bases de datos o motores de bases de datos con el lenguaje, en este caso SQL o Structured Query Language. ¿Okay? En el caso particular de R, para poder, digamos, usar esas ventajas de ODBC, de esos drivers, de esas interfaces, hay un paquete que tenemos que utilizar y ese paquete es el RODBC, ¿ok? O RODBC. Entonces, para las cosas que vamos a utilizar, lo vamos a hacer hoy, entonces por favor tienen que instalar ese paquete y pues cargarlo, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Con este paquete, pues nos va a permitir hacer ambas cosas, nos va a permitir importar datos de bases de datos a R directamente, o bien, por ejemplo, conectarnos a la base de datos directamente y poder utilizar paquetes paquetes como el REDL, que de hecho ya ustedes lo han utilizado para hacer un poquito de data mining. De hecho, vamos a hacer un ejemplo con esto. O bien también lo pueden utilizar para enviar datos a la base de datos de vuelta, digamos, desde R a la base de datos. De hecho, vamos a hacer un ejemplo pequeñito de todas esas cosas para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? Déjenme cerrar acá un poco ventanas que tengo en otro monitor. Tengo muchas. Ok. Ok, bien. Listo. Por aquí me hacen una consulta. Ok, si algunos ya han visto este paquete de RODC en los cursos de diseño, básicamente es el mismo paquete que vamos a estar utilizando en esta clase. Este curso, digamos, lo hemos ido reestructurando poco a poco. Entonces este tema lo acabamos un poquito más en la versión anterior del curso. Ahora lo estamos viendo, digamos, más rápidamente, dado que la próxima clase
la última clase nos vamos a enfocar en unos paquetes bastante interesantes para hacer manipulación de datos directamente en R, simulando, digamos, SQL, pero con otros paquetes que tal vez son un poquito más versátiles y permiten hacer cosas más rápidas y no hacerlas por medio de SQL. Pero sí, si ya llevaron, perdón, la unidad con Yersinia, posiblemente van a estar familiarizados con este paquete. Ok. Entonces vamos a hacer varios ejemplos de cómo utilizar ODBC, en este caso el driver de ODBC. Vamos a utilizarlo tanto desde la interfaz gráfica de Redl directamente, como por medio de un script como tal. Vamos a hacer ambas cosas. Acá pues ya ustedes conocen un poquito de esto, de cómo instalar y cómo ejecutar Redl. Entonces ahí lo pueden descargar en el caso que no lo tengan. Y como les decía, todo esto se apoya, digamos, en el fundamento que no tiene un ODC específico a un motor de base de datos. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer este ODBC para los que no estén familiarizados con esta, digamos, esta herramienta. Vamos a ir a la parte de herramientas administrativas, ¿okay?, que está en el panel de control, o bien pueden buscar en Windows, en la parte de buscar pueden especificar ODBC y digitan ODBC y ahí van a aparecer digamos, la herramienta que vamos a utilizar para crear los ODBCs. Entonces voy a mostrarles, voy a ejecutar esa herramienta. Simplemente le puse ODBC en la parte de Search de Windows. ¿Okay? En este caso mi máquina es de 64 bits, entonces estoy utilizando el ODBC de 64 bits. ¿Okay? Entonces acá lo único que hice fue, voy a borrar algunas cosas. Ya tenía creadas. Registras aquí la demás. Y así es como se ve. ¿Okay? Digamos la parte de cómo crear ODBCs. Esto es una herramienta de Windows. Esta herramienta que está acá, que estoy moviendo, es de Windows. ¿Okay? Entonces, en esta herramienta de ODBC y este administrador de fuentes de datos o data sources, lo que uno puede hacer son especificar nuevos ODBCs, y en este caso puntual se llaman DCNs. ¿Okay? DCN viene de Data Source Name. Entonces, con esta herramienta uno puede especificar un DCN hacia un motor de base de datos específico. Entonces, en nuestro caso puntual nos va a interesar crear o utilizar datos que están en nuestro MySQL, que ya ustedes conocen. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues simplemente hago clic en agregar o add, y eso me va a abrir como un wizard, y ese wizard lo que me permite hacer es seleccionar el tipo, digamos, de motor de base de datos al cual me voy a conectar. Entonces, en esta versión de 64 bits, los drivers que tengo disponibles son drivers para el SQL Server y para MySQL. Entonces, en este caso voy a utilizar MySQL. Por cierto, si a ustedes no les aparece este driver en sus máquinas, pueden descargarlo. Voy a mostrarles acá rápidamente dónde pueden descargarlo. Este es digamos, la página web donde pueden descargar el ODBC Connector para MySQL. ¿Okay? Entonces pueden tanto descargar versiones de 32 bits o de 64 bits, dependiendo de la arquitectura de sus computadores, y simplemente lo descargan y le dan a instalar, ¿okay?, a esta ruta. No sé si por ahí estaba en el aula virtual, si no lo puedo subir. Igual simplemente pues es buscar ODBC para MySQL y les va a llevar a esta página, en el caso que no tengan este driver acá. Vale finalizar, y cuando lo voy a finalizar, en el caso de MySQL me va a permitir varios, digamos, parámetros, por así decirlo. Uno de los parámetros es simplemente pues el nombre del DCN en el que yo quiero crear. Entonces en este caso voy a ponerle propiedad DCN. ¿Okay? Esa descripción es opcional. Este TCP/IP básicamente es el nombre del servidor. Entonces, si ustedes lo instalaron en sus máquinas y no hicieron ningún cambio extraño, entonces el localhost va a funcionar. Igual ustedes pueden poner el nombre de su máquina, o sea, tal y como se llama su máquina. Y la parte del usuario, igual cuando hicieron la instalación, pues tienen que especificar el usuario que ustedes definieron, ¿no? Entonces, en este caso, por default hay un root. Voy a usar el root.
no debería hacerlo, pero bueno, no importa. Ese es el password. Y acá, si todo está bien, ¿verdad? Si todo eso está bien, cuando se clica acá en databases o database, les va a obtener todas las bases de datos que estén, en este caso esquemas de MySQL, que estén creados. Entonces voy a seleccionar Promidata. Y le hago un test y todo fue satisfactorio y le doy OK. Entonces vean que ya acá está, en este caso porque yo hice Promidata DSN. Y ese es el primer paso en el proceso, definir esos ODBCs. Entonces ustedes pueden crear tantos como quieran. Y básicamente esto va por servidor y bases de datos. Entonces pueden tener un ODC para la base de datos de Sakila, por ejemplo, para la de órdenes, otra para unas de ustedes, o puede tener base de datos que estén en otros motores relacionales, base de datos relacionales. Entonces le clic en OK. Entonces, ese es el primer paso. Básicamente acá en la presentación están esas feminas. Acá hay un ejemplo con SQL Server, por cierto. ¿Okay? Ejemplo con SQL Server. Entonces, ¿cómo utilizamos este driver? Directamente pues en R. Y voy a hacer uno de los ejemplos puntualmente utilizando Rattle. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer pues es simplemente ejecutar R. Denme un segundo para abrir esa aplicación. En este caso, muy importante, dado que estoy con 64 bits, ¿okay? Entonces voy a ejecutar el R que sea de 64 bits, porque si no les puedo dar problemas. Entonces, acá, denme un segundo para ejecutar el R. Okay, entonces acá se los voy a mostrar. El R, ¿verdad? Normal, la consola de R. Y lo que voy a hacer es cargar esos libraries o esas bibliotecas. ¿Okay? Entonces, primero que nada voy a cargar el RODC. Esto es importante. Okay, vamos a hacer esto un poquito más grande. Sí, espero que se vea bien. Entonces ya está cargado el RODC. Y voy a cargar ahora el Rattle. ¿Okay? Ya evidentemente yo lo tengo instalado. ¿Okay? Entonces ya cargué el paquete. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo como tal. Para mostrar la interfaz gráfica que ustedes creo que pues todos ya conocen, ¿no? Okay, entonces acá está la interfaz gráfica. Okay. Voy a regresar a la presentación rápidamente. De hecho voy a mover esto a la otra ventana, a otro monitor para no estorbar. Okay. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte de la interfaz gráfica del Rattle, en la parte de datos, que es lo que pues uno obviamente inicia, los ejercicios que hemos hecho anteriormente, habíamos especificado, digamos, archivos de texto, ¿verdad? O hojas de cálculo, básicamente eso es lo que habíamos hecho. En este caso, vamos a utilizar esto que es de ODBC. Por ahí me hace una consulta, Agustín. Sí, digamos, tiene que, si utilizan ODBC 32 bits, entonces utilicen el R de 32 bits. Y si es de 64, pues utilizan el 64. Si no, posiblemente ahora vamos a ver, cuando especifiquen el DCN, les da algún error. Entonces tiene que ser la misma versión con gusto, Agustín, de la plataforma. Okay. Lo primero que vamos a hacer es cargar esos datos. Okay. Entonces acá ven que ya estamos aquí en el RDA Miner. Y lo que vamos a especificar en la sección de datos es ODBC. Okay. Entonces voy a poner aquí Promidat DSN. Creo que fue el que hice, le voy a dar Enter nada más. Okay. Entonces ven que acá en la barra aquí de abajo de mensajes dice que la conexión fue establecida, ¿verdad? Y dice que ahora pues seleccione una tabla. Lo que pasa es que en tablas pues esa base de datos estaba vacía, no hay nada. Entonces lo que voy a hacer primero es cargar pues, algunos datos. En el área virtual están los datos de estudiantes, que ustedes están familiarizados con ellos. Voy a mover acá en el Excel acá. Okay, aquí está, voy a hacer un poquito más grande. Entonces acá están
los datos de estudiantes que ustedes conocen, sobre los cuales hemos hecho clustering, hemos hecho, pues, hicimos clasificación jerárquica, por ejemplo, y voy a llevarme esos datos a MySQL. Entonces, con eso también quiero mostrarles cómo importar datos, en este caso exportar datos a la base de datos directamente desde Excel. Una vez que ustedes hayan instalado el add-in que les mencionaba de MySQL, en el Excel automáticamente en esta cejilla de datos, perdón, de data, o bueno, sí, de datos, se les va a habilitar este feature de MySQL para Excel, ¿ok? MySQL for Excel. Entonces, si ustedes hacen clic ahí, se va a abrir, digamos, esta ventanita, y lo primero que me va a especificar es a cuál servidor y bueno, base de datos yo quiero, digamos, hacer la carga de esos datos. Entonces, en este caso voy a utilizar esta. Yo creo que ya he hecho dos, pero voy a poner esta, que es el default. Ven que si utilizo doble clic, y lo que sigue es especificar cuál base de datos yo quiero, digamos, utilizar. En este caso, la de Promidata. ¿Ok? Entonces, vean, aquí hay varias opciones. Uno es importar datos al Excel, o sea, de exportarlos de la base de datos e importarlos en R. Vean que está desacreditado porque esta base de datos no tiene nada. ¿Okay? En este caso, lo que quiero hacer es, más bien, llevar datos de Excel al R. Entonces voy a utilizar esta opción que dice exportar Excel Data, export Excel Data to New Table. ¿Ok? En un sitio que por aquí tengo una consulta. El OS también se puede conectar directamente a Excel. Sí, uno puede, si te entiendo bien, uno puede, digamos, hacer un ODC que se conecte directamente a un Excel, como si el Excel fuera una base de datos. Eso también se puede hacer. Entonces, miren, lo que voy a hacer es llevarme estos datos, ¿okay? De estudiantes a MySQL. Entonces, voy a hacer clic en esta opción. Bueno, entonces, como yo seleccioné el rango, entonces ya que aparece automáticamente seleccionado el rango, perdón, los datos que yo voy a importar, y esto es como un diseñador de la tabla. ¿Okay? Entonces, lo primero que me dice es un nombre de la tabla. Entonces, voy a ponerle acá estudiantes. Y él hace ciertas sugerencias, como por ejemplo, una de ellas es si quiere agregar una llave primaria a la tabla, ¿verdad? O utilizar un existente. Digamos, voy a utilizar el estudiante como una llave primaria, esta columna de texto. ¿Okay? Como llave primaria, esto básicamente recuerden que una llave primaria identifica de forma única a cada registro de la tabla. En este caso, mi objeto de estudio de esta tabla son personas, en este caso estudiantes. Entonces voy a dejar esa como, ¿cómo se llama? Como mi llave primaria. ¿Okay? Y voy a darle a exportar de ella. Y dice que todo pasó bien, ¿verdad? Entonces, listo, vale, ok. Voy a minimizar esta cosa. Y voy a ir al MySQL, por aquí lo tengo abierto. Por aquí tengo mi base de datos de unidad. Voy a darle un refrescar. Y aquí esta tabla de estudiantes va a aparecer. Entonces voy a mostrarlo simplemente para que vean que ya se cargaron todos los datos. Entonces están todos los datillos. Estudiantes es la primera columna y las materias. ¿Okay? Entonces si regreso aquí al Relo, si le doy de nuevo Enter al DCN, van a aparecer ahora sí una tabla que dice estudiantes. ¿Okay? Entonces ya con esto no tengo que, digamos, hacer un export de los datos a un CSV, un archivo de texto, y hacer todo lo que ustedes ya están acostumbrados a hacerlo, sino que puedo ir haciendo los pasos uno a uno. ¿Okay? Entonces esta es la parte que estaba aquí mostrándose en la, ¿cómo se llama? En la presentación. ¿Okay? Voy a darle un execute a esto para cargarlos, y ya aquí están. Ok. Esto mismo lo podemos hacer directamente desde, pues desde ya sea la consola o bien desde el estudio, por ejemplo. ¿Ok? Antes de saltar, déjenme para ver si aquí tengo. Bueno, hagamos esto de una vez para ir en orden. Voy a mostrarles acá el RStudio. Ok. Ok.
para que vean cómo hacer eso directamente desde código. ¿Ok? Entonces básicamente son estas, antes de mostrarlos, básicamente para conectarme a la base de datos directamente, lo que vamos a utilizar es de nuevo cargar la librería de ODBC, eso que estoy cargando acá, el RODBC, abrir la conexión con este ODBC Connect, y aquí viene el nombre del DSN, o del ODBC en este caso, y con SQL Query, es una de las opciones, uno puede, digamos, especificar qué consulta quiere ejecutar sobre el motor de base de datos. ¿Okay? Entonces ven que el SQL Query recibe en este caso dos parámetros, uno a cuál conexión me voy a hacer referencia, y la consulta como tal, ¿verdad? Aquí entre comillas. Muy importante, una vez que uno ejecuta las consultas, y ya no va a hacer más esta conexión, es importante cerrar esa conexión para que no quede abierta la conexión a la base de datos. Entonces vamos a hacer eso para que vean qué sencillo es desde el RStudio. ¿Qué lo hice? Aquí está. Okay. Entonces aquí lo tengo y voy a ir básicamente haciendo eso. Entonces voy a cargarlo. Por aquí lo tenía y no sé qué lo hice. Ok. Entonces lo primero que voy a hacer, como sea esto más grande yo, ya se me olvidó dónde está. Eso no es lo que quería hacer, pero bueno. Aquí sí son grandes siempre. Ok, bueno, no sé si lo van a... Creo que ahí se ve bien. Si no se ve bien, me avisan para hacerlo más grande. Pero lo primero que voy a hacer es, dicho que he hecho unas pruebas, es cargar este ODBC. Perdón. Aquí está cargado el RODBC. Y lo que voy a hacer es abrir simplemente esa conexión. Entonces voy a llevarme exactamente lo que estaba en la presentación. Creo que ya he puesto propiedad DSN. Voy a ejecutar. Entonces ven que si ustedes exploran conexión, únicamente conexión, pues dice pocos detalles, ¿no? Si hay error, creo que ahí debería dar un mensaje de que no pudo hacer la conexión. Y lo que voy a hacer ahora es una consulta para extraer todos los datos de estudiantes. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacer eso? Entonces voy a poner aquí datos estudiantes, perdón, datos estudiantes, y el comando, en este caso la función que está en RODC que me permite extraer esos datos, es SQL Query. ¿Okay? El primer parámetro, como les decía, es la conexión y después la consulta como tal. ¿Okay? Entonces voy a evitar la fatiga y simplemente voy a ir a MySQL y me copio este query que está acá. Voy a copiarme este query y voy a llevármelo al R y lo voy a ejecutar. Perdón, aquí es SQL Query, no SDQ. Ok, entonces ya lo ejecuté. Entonces vean que si ejecuto estudiantes, ya aparecen todos los estudiantes. ¿Okay? Entonces es sumamente sencillo y no voy a omitir cerrar la conexión. Voy a cerrar la conexión para que no quede abierta. ¿Okay? Entonces, aun cuando haya cerrado la conexión, los datos pues siguen evidentemente estando en esa variable, ¿no? Entonces es súper sencillo traer datos de bases de datos, ¿verdad? Ya ustedes pueden hacer todo lo que quieran, ¿verdad? Con R, a partir de esa estructura que tiene la información. Entonces ya no tienen que hacer esos imports o exports de bases de datos a archivos de texto, ¿verdad? Ya con esto se traen toda la información. Era un poquito de los objetivos que queríamos mostrarles hoy, que es realmente bastante sencillo, ¿no? Y ya pues se traen los datos. Es una forma muy fácil de extraer información de bases de datos y cargarlas en R. Aquí básicamente están los mismos pasos ahí que hicimos. En este ejemplo yo hice de seguir usando la consola, en lo que mostré ahora está utilizando el estudio, pero bueno, para nuestros efectos es lo mismo. Ok, voy a regresar a Rail y hacer ciertas cosas para que vean que básicamente pues una vez cargados los datos, digamos que este es el identificador y estas son mis variables de entradas, pues ustedes pueden hacer varias cosas, ¿no?
y pues pueden hacer exploraciones de los datos para ver cómo se ven. Estoy ejecutándolo, ¿verdad? Entonces vean que simplemente pues las mismas operaciones evidentemente que podemos hacer con un archivo de texto, ya las podemos hacer con los datos cargados directamente del ODBC, ¿verdad? Podemos calcular correlaciones, por ejemplo. Entonces, como digamos, ya se calculan las correlaciones de una manera muy fácil, muy sencilla, y simplemente pues aprovechando esa interfaz que permite RWC hacer una base de datos. En este puntualmente, pues la tabla en MySQL, ¿no? Y podemos hacer más cosas, evidentemente, ahí. ¿Ok? Por ahí creo que hice más ejemplos. Voy a mostrar los ejemplos nada más ahí como para que quede tal y como lo hemos hecho. Vamos a ver unas distribuciones de estos datos para ver cómo se ven. Lo que se ve, me faltaba ¿cómo se llama? Un paquete. Dame un segundito ahí para cargarlo. Creo que todos ya conocen estas herramientas, ¿verdad? Claro, de Ravel, ¿verdad? Lo que quería mostrar es cómo hacer el ODC. Si alguien no lo conoce, pues ahí me avisa y podemos profundizar, pero creo que todos pues ya llevaron los cursos iniciales, tanto pues de métodos predictivos, para métodos descriptivos, como tanto métodos predictivos. Donde hicimos, en este caso, hicimos clustering, por ejemplo, con Ravel. Espero que esto cargue nada más para continuar. Sé que tenía más acá en la presentación. Aquí están las correlaciones. Y bueno, ya aquí es para guardar los datos. Entonces voy a regresar aquí nada más al Ravel. A ver si esto ya terminó. Vamos a ver. Aquí es donde me quedó el gráfico que no lo estoy viendo. Ah, aquí está. Okay, entonces pues ya son las mismas, pues las salidas no normales, ¿no? En este caso las distribuciones que estamos viendo, ¿cómo se llama? Con recto, ¿no? Entonces, bueno, no voy a detallar mucho en esta parte, igual si alguien quisiera, pues detallarlo, pues me avisa, ¿no? Ok. Regresemos entonces a ver para ver cómo hacer más cositas en R. En este caso puntual, llevar datos de TR a la base de datos. Vamos a ver que es tan sencillo como la parte inversa, que fue lo que hicimos ahorita. Entonces voy a regresar aquí a el estudio. Okay, entonces ya con esto hicimos básicamente, voy a poner aquí unos comentarios de ¿cómo se llama? Ponerlo en este formato. Conexión, ya se me olvidó cómo se escribe esto. Conexión a bases de datos. Aquí en este caso, ejecución de la consulta, ¿verdad? Vamos a poner sin tildes. De la consulta y acá cerrar base de datos. ¿Okay? Cerrar conexión realmente, no la base de datos. Ok. Entonces, miren, ya tenemos los datos, por ejemplo, en esta variable, ¿no? Aquí están. Y podemos hacer varias cosas. Era para los comentarios. Lo hice con versión C++, perdón. Se me mezclan los cables acá. Gracias, Agustín. A veces lo pongo con tipo SAS, con los dos guiones, a veces lo pongo con esto. Pero bueno, esa era la idea, gracias. Y les decía que uno puede hacer, bueno, hay cosas evidentemente muy sencillas, como por ejemplo podemos calcular las correlaciones en esta cosa, ¿no? Yo puedo calcular las correlaciones
Voy a poner acá correlación de esta variable, que sería, si pongo esto me va a dar error, porque hay una variable que es esta, ¿no? Que son los estudiantes, los nombres de los estudiantes que no son obviamente números, ¿no? Que puse acá, perdón, me faltaron los, llevarme esto, ok. Entonces, por ejemplo, acá ya está la correlación, lo mismo que hicimos en la interfaz gráfica con Rails, pues lo podemos obtener, ya eso es lo normal, ¿no? De cualquier data frame, ¿ok? Hagamos un subconjunto de esto, o tengamos un subconjunto de esto para que vean cómo guardar esta información directamente en R. Entonces, por acá yo tengo algo predefinido, que es para extraer ciertos elementos de mis estudiantes. En este caso voy a obtener las filas 2, 4, 6 y 8, y únicamente, bueno, en este caso voy a poner acá de las columnas 1 a la 3, para que vean qué es esto. Okay. Por ejemplo, acá estoy obteniendo de estos estudiantes, Andrés, Inés, Lucía y María, únicamente con estas dos variables. Voy a convertir esto a un data frame. Voy a convertir esto a un data frame, que es como uno de los pasos, digamos, previos para poderlos almacenar. ¿No sé si tiene alguna consulta? Ok. Entonces, bueno, aquí tengo mis datos, voy a convertirlo en un data frame, aquí está el data frame, y esta información es la que podemos llevar directamente a la base de datos. ¿Okay? Entonces, miren, ¿cómo se hace esto? Pues es un paso, digamos, equivalente a este SQL query. Hay un comando que se llama SQL Save. Con SQL Save podemos especificar la conexión y el data frame que queremos almacenar sobre qué tabla. ¿Okay? Entonces, miren, voy aquí a llevarme esto para no escribir mucho. Ya lo tengo aquí listo. Y bien, voy a utilizar esta conexión, voy a utilizar mi data frame que acabo de crear, voy a guardarlo en esta tabla que se llama testudiantes. Estoy indicando que los datos, la primera fila, son los encabezados, que se va a convertir en los nombres de las columnas. Y este pen básicamente es como para crear una nueva tabla, es decir, esa tabla no existe. ¿Okay? Es básicamente como para sobreescribirla realmente. Si la tabla existiera, eso lo que hace es hacer básicamente ir agregando al final de la tabla cada fila, ¿verdad? Si yo ejecuto esto, miren lo que pasa, ¿verdad? Aquí básicamente lo que me dice es que no hay un canal de RODC abierto, ¿verdad? Porque acá yo lo que hice fue cerrar esa conexión. Aquí la cerré, ¿verdad? Entonces para poder utilizarla tengo que abrirla de nuevo. Entonces voy a ejecutar únicamente este pedacito, y ejecuto este pedacito, ¿ok? Esta línea, la línea 4. Ahora si voy a ejecutar esta línea, ¿ok? Y son control enter nada más. Ve aquí ya no me dio error, ya no me dio error, y voy a cerrar la conexión nada más para que no quede abierta. ¿Okay? Listo, aquí no hay más mensajes. Ahora si yo voy al SQL, perdón, al MySQL, que lo tengo por acá, voy a un refresh de esta cosa de las tablas, y ven que ahora sí está la tabla de estudiantes acá. O sea, aquí está mi tabla de estudiantes, voy a seleccionar todas las filas, y vean que acá están únicamente esos 4 estudiantes que hicimos el save. Entonces es bastante sencillo. ¿Cómo guardar datos de R a una base de datos? En este caso, pues de MySQL con el comando SQL Save. ¿Okay? Evidentemente, si estamos en R, en Excel, podemos hacer eso mismo, ¿no? No sé si eso tiene un refresh. Aquí está el refresh. Miren, hicimos acá el refresh en tablas. Y ven que ahora aquí aparece aquí el estudiante. Y en Excel, ahora ya se habilitan estas cositas que están por acá. Voy a agregar una nueva hoja rápidamente. Se va muy rápido, pues ahí me avisan para hacer una pausa. Y en este caso voy a importar los datos. Entonces en este caso, los 4 estudiantes estaban en esta tabla, que es estudiantes, y voy a decirle que me importe estos datos. Ve que es un import, ya acá no es guardarlos, no es exportarlos, sino es guardarlos. Vale un import, ve que ya me hacen como un preview de mis datos. Hay ciertas opciones como para que me muestre los nombres de las columnas como encabezado, ¿verdad? de esta hoja, etcétera.
cuántas filas quiero cargar, etcétera. Incluso aquí yo puedo poner cuáles filas, ¿verdad? Empezando en 2 filas, empezando en la fila 3. Esto voy a cargar Lucía y María. Eso no lo he hecho, eso no, vamos a ver si sirve eso. Ahí está, la Lucía y María ya están cargadas. ¿Okay? Entonces es súper sencillo también llevar datos de MySQL a Excel, ¿verdad? Con esta opción de import. Ok, entonces ya quería mostrarles esa parte de cómo almacenar datos en la base de datos desde R. Y bueno, acá en la presentación pues están esos pasos. ¿Okay? Esa era una parte de que quería mostrarles de la presentación de hoy, de cómo llevar y traer datos a R desde bases de datos. Por medio de ODBC es bastante sencillo. Y en el caso que aún estén utilizando pues archivos de texto y tengan la información ya almacenada en bases de datos, pues eso les puede simplificar bastante. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí, antes de continuar con el siguiente tema, que es bastante interesante también. Voy a continuar entonces. Lo que hicimos ahora fue pues ir a, digamos, traer datos a una base de datos, digamos, externa, por así decirlo, a un motor relacional, digamos, externo. Hay otro paquete muy interesante, que es SQLDF, que es básicamente para trabajar con SQLite, que permite, digamos, como crear bases de datos al vuelo directamente desde R. ¿Okay? SQLite lo que permite es como crear bases de datos, y no es más que un archivo, una carpeta, de esa manera que uno puede, independientemente de tener un motor de base de datos ya almacenado, ya sea un SQL Server o Oracle o demás, uno puede simular esa base de datos por medio de SQLite. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos como para que ustedes entiendan un poquito qué es esto. Con SQLite uno tiene la ventaja de que no requiere, digamos, administrar servidores, ¿verdad?, base de datos ni demás. Una parte importante es que una vez que usted crea una base de datos de SQLite, independientemente de la herramienta con la que usted la creó, uno puede accederla desde otras herramientas, ¿verdad?, de otras aplicaciones. Podemos crear una base de datos en R, una base de datos de SQLite con R, y podemos llamarla en otro lenguaje de programación, por ejemplo. Y esto básicamente porque es así, porque básicamente los datos se almacenan en un tipo de archivo que es multiplataforma. ¿Okay? Y realmente se pueden almacenar volúmenes, digamos, bastante grandes de datos. O sea, no es algo como para uso pequeñito, ¿verdad? SQLite o SQLite es de uso público, por cierto. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con eso, para que pues tengan otra opción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que, digamos, que instalar ciertos paquetes. En este caso puntual es el DBI. Este DBI, para hacer, digamos, este contiene ciertas funciones básicas para poderse conectar a bases de datos externas. Okay, el SQLite para poder utilizar SQLite en R, y algunos adicionales para hacer, digamos, cosas, digamos, valga redundancia, adicionales de bases de datos. No lo vamos a ver mucho. Ok, entonces voy a mostrarles un ejemplito pues sencillo de cómo crear una base de datos en SQLite y cómo utilizarla desde R, tanto para, obviamente, escribir los datos como para leer los datos de esa base de datos. ¿Okay? Entonces acá tengo ya algo preparado. Es este ejemplo que me permite crear, antes de ir a hacerlo en el RStudio, voy a explicarles un poquito qué es esto. Aquí lo que tengo es la opción, o en este caso la instrucción de poder crear una nueva base de datos. En este caso estoy creando una base de datos. A partir de ahí uno puede hacer varias cosas. Uno puede ejecutar o enviar, digamos, consultas SQL de esa base de datos, ya sea un DML o un DDL. Recuerden que DML era una consulta como tal, o un DDL era Definition Language, donde uno puede crear estructuras. Y en este caso, con Send Query, ven que aquí estoy creando una tabla. En este caso estoy creando una nueva tabla. Y con este otro Send Query,
estoy, por ejemplo, insertando datos, ya ustedes están familiarizados con esta parte de SQL, entonces no voy a detallar mucho. En el nodo, pues me avisa para insertar datos en esta tabla que yo acabo de crear. O uno también puede, por ejemplo, crear, crear una tabla directamente en esa nueva base de datos a partir de un archivo externo, como por ejemplo ahora lo vamos a ver con este archivo de datos de corazón que también ustedes están familiarizados. ¿Okay? Una vez que ustedes tienen esta información ya en esta base de datos de SQLite, cualquier aplicación la puede utilizar. ¿Okay? Ya sea R u otras aplicaciones, por lo que mencionaba que era una plataforma pública, que era un archivo multiplataforma, que era de uso público y demás. Esos datos se pueden utilizar por otras aplicaciones. Y ya hay ciertos comandos ya para uno poder extraer información de ahí, tanto ya sea formato SQL, como este db-get-query, donde uno puede escribir SQL y obtenerlo, o bien con funciones específicas de SQLite para, por ejemplo, mostrar todas las tablas de una base de datos, o por ejemplo, para mostrar todos los campos de una tabla, o para inclusive leer toda una tabla completa. ¿Okay? Y siempre esta parte de desconectarse de una base de datos. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta por ahí, si no voy a hacer ese ejemplo. Ok, por ahí me hace una consulta. Bueno, sí, todo lo que hicimos acá es en Windows, ¿verdad? Entonces, si tienen otro ambiente, pues simplemente utilizar pues los paquetes, digamos, equivalentes, ¿no? Para ese otro ambiente. Entonces, no hay ningún problema de que utilicen otros, no es que tengan que utilizar RDC, ¿ok? Sí, no hay problema, Fred, con gusto. Ok, entonces vamos a hacer ese ejemplito para ir terminando la clase de hoy. Denme un segundito para ver dónde tengo ya este código listo. Okay. Y irlo mostrando en RStudio para ir copiando y pegando, va a ser más rápido. Ok, entonces aquí estoy de nuevo en RStudio. Yo creo que ya le voy a observar esta conexión, vale cerrar de nuevo. Bueno, ya está, ¿ves? Ya he cerrado. Está cerrado, entonces si vuelven a ejecutar el cerrar no hay problema. Entonces voy a, en este caso, en este script, voy a crear esa base de datos que les mencionaba. ¿Ok? De SQLite. Ok, entonces déjenme crear una carpeta. En una ruta que no sea muy lejana. Vamos a ver, aquí voy a crear una carpetita, un segundo. Ok, crearlo aquí. Ok. Ese tiene una ruta muy larga, entonces se complica un poco. Entonces lo primero que voy a hacer es cargar esos paquetes. Creo que yo los tengo instalados ya. Tanto el de DBI como el SQLite, para él, evidentemente. Entonces aquí se carga el primero, carga el segundo. Y lo que voy a hacer ahora es crear una base de datos. ¿Okay? Entonces voy a mostrarles acá en un segundo para llevarme los datos, llevarme el archivo. Que voy a mostrarles esto acá. Acá en esta carpeta que tengo acá. No se ve muy grande, no se ve muy bien, pero es y este folder que se llama dbtest, de database test, ¿ok? Y tengo mi archivo de datos que voy a utilizar para hacer este ejemplo. Entonces miren, voy a llevarme, voy a crear mi nueva base de datos SQLite. Entonces básicamente utilizo el dbconnect. Voy a aprovechar la funcionalidad de SQLite para crear un nuevo archivo. ¿Okay? Entonces básicamente aquí lo que me está indicando es que voy a crear un archivo del tipo SQLite. Este archivo es multiplataforma. ¿Okay? Entonces voy a minimizar esto primero. Bueno, para que vean que el archivo pues debería crearse acá. Espero que esto no sea muy messy y se vea bien. Si no se ve bien, pues ahí me avisan.
Ok, entonces voy a ejecutar esto. Voy a poner esto un poquito. Ok, vean que aquí ya se hizo el archivo, lo ejecuté y aquí se prueba SQLite. ¿Okay? Entonces ya con esto, pues simplemente ya está un archivo, ¿verdad? Y este archivo, voy a poner aquí el size, pues básicamente está vacío, ¿verdad? No tiene espacio, ¿no? Porque no hay datos. Entonces, si ustedes quieren ver las tablas de esta base de datos, uno puede ejecutar esta función que se llama dblistTables y lo ejecutan y básicamente no hay nada, ¿verdad? Como es esperado. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es pues seguir el ejemplito que tenía ahí, donde uno, digamos, ejecuta diversos SQLs, y es lo que quiero mostrarles. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es crear una tabla, ¿verdad? Entonces vean que con este dbSendQuery, utilizando la conexión que tengo ya abierta, uno puede especificar cualquier SQL, ¿verdad? Cualquier SQL. En este caso es un DDL que me permite crear una tabla. Eso fue lo que vimos la semana pasada, si no me equivoco. No voy a dialogar mucho en este DDL, ya se conoce un poquito qué es para crear una nueva tabla. Aquí está el comando de createTable, cuál es el nombre de la tabla, el detalle de todos los campos, ¿verdad? Y recuerden que el detalle de los campos era el nombre y un tipo de dato, ¿verdad? De forma general, ¿verdad? Uno puede explicar más cosas. Entonces, voy a ejecutar esto. Ok, entonces ya se ejecutó. Ahora voy a listar todas las tablas y ven que ahora sí aparece corazón. ¿Okay? Igual este archivo que está por acá, pues no mide básicamente nada, ¿verdad? Ni un kilobyte. Únicamente tiene una estructura. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a listar los campos, por ejemplo, de esa tabla. Es algo que yo puedo hacer. Entonces, acá la tabla se llama corazón. Si ustedes ponen un nombre que no existe, entonces básicamente dice que esta tabla no existe. Ven, aquí está el mensaje de error. Y si ustedes ponen un nombre de la tabla válida, entonces aquí tiene todos los nombres de los campos, ¿verdad? Vamos a compartir una revisión. Con SendQuery hicimos el ejemplo de crear una tabla. Esto es básicamente un DDL. Pero ustedes también pueden hacer un insert, que también ya lo conocen un poquito. Entonces vean, de nuevo, estoy utilizando la conexión que está abierta y ejecuto el insert into. ¿Okay? Sobre esta tabla, cuáles valores quiero insertar. Ven que acá no puse los nombres de los campos, ¿verdad? Esto es opcional en el insert, en el tanto uno especifique todos los campos de la tabla, ¿verdad? Si uno va a especificar todos los campos de la tabla en el orden correcto, no es necesario poner acá los nombres de los campos que uno vaya a insertar. Entonces voy a ejecutarlo y listo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo me aseguro que eso esté bien? Pues hay varias formas. El que voy a explicar de forma inicial es extrayendo toda la tabla, esta tabla corazón, y la voy a almacenar en una variable, en este caso, que se llama salida. ¿Cuál función estoy utilizando? En este caso se llama readTable. Entonces son muy poquitas funciones, tanto para RDBC, RODBC, ¿verdad? Era un poquito con SQL Query y SQL Save, para que hacemos todo, bueno, obviamente con el Connect. Y en este caso puntual, pues es muy fácil, es con SendQuery y para una tabla completa el readTable. Recuerden que hay que tener cuidado con el readTable en caso que sea muy grande, ¿verdad? Los datos. En este caso se ve que son muy poquitos, son únicamente una fila. Ven que si yo muestro salida, me muestra únicamente un individuo, que son los datos que exactamente yo aquí inserté. ¿Ok? Ahora, también uno puede hacer esto, lo que hicimos, ¿verdad? Acá, en vez de insertar uno a uno los datos, uno puede tal vez hacer como un import de un archivo externo a este SQLite, lo cual puede ser útil. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer eso? En este caso puntual voy a utilizar este archivo que se llama corazón, que también ustedes están familiarizados con ese archivo. ¿Okay? Tenemos comillas. Y voy a cambiar aquí mi folder, mi working directory, para poder cargar esto. Me falta una comilla otra vez. Ok. Listo, está cargado mi directorio. Y lo que voy a hacer es ahora hacer como import de este archivo a mi base de datos SQL prueba, que yo le puse prueba. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo hago eso? Pues igual, muy sencillo. Es únicamente un comando que se llama write table. Perdón, no me lo copié. Entonces voy a poner este write table. Entonces vean, voy a hacer más grande esto de nuevo. De nuevo, aquí está la conexión. ¿Sí? Está el nombre de la tabla que yo quiero crear. Pero aquí le puedo poner ese corazón, el que sea, ¿no? Eso es indistinto. Y aquí el archivo, ¿okay? Donde están los datos. Bueno, igual el separador ¿cómo se llama esto? De columnas o de campos. Si tienen una variable, esto lo conocen esto, ¿no? Si tienen una variable, digamos, de individuos y si tienen un encabezado, ¿okay? Entonces, bueno, aquí está mi directorio de trabajo, entonces voy a darle cargar a esto. Entonces fue satisfactorio, ven que está aquí en un true. ¿Y cómo puedo chequear eso? Bueno, primero que nada puedo ejecutar la lista de tablas. Entonces voy a ejecutar esto que estoy marcando acá. Y vean que ya están las dos tablas, ¿verdad? La que hice normalmente con corazón y esta nueva que se llama ese corazón. ¿Okay? Igual podemos cargar toda la tabla. Con este read table voy a sobreescribir mi variable de salida. Entonces voy a poner aquí ese corazón. Y voy a cargar de nuevo estos datos, voy a mostrarlo más bien. Y ven que ahora sí están todos los datos, ¿verdad? Ahí están todos los datillos, ¿verdad? De la nueva tabla que ya acabamos de importar. Ahora les decía que tener cuidado con esto de read table, ¿verdad? Que uno puede, digamos, si son tablas muy grandes, pues de traer mucha información que no es necesaria, ¿verdad? Entonces hay otra forma que uno puede hacer eso, y es básicamente con getQuery, ¿ok? Con getQuery, entonces voy a mostrarlo acá. Voy a poner, bueno, esta es la tabla, este corazón. ¿Cómo se llama esta columna? La columna se llamaba, creo que era esto, si no me equivoco. Voy a poner aquí una condición para que vean que ustedes pueden poner aquí el SQL que quieran, ¿no? Y en este caso voy a poner que sea absent. Entonces voy a ejecutar esto. Y voy a ejecutar esta salida. Y vean como tiene únicamente 270 observaciones, ¿verdad? Esto que está acá. Todos son absent en el serial familiar versus las 462 observaciones del total de la tabla, ¿verdad? Entonces es un SQL pues normal, que ya ustedes espero pues estén familiarizados con la sintaxis, ¿verdad? Es un select de todas las columnas de esta tabla donde cumple esta condición, que es básicamente que la variable famHist sea igual a absent, ¿ok? Entonces ven que es bastante sencillo. Hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Creamos tablas, mostramos todos los campos o las tablas de una base de datos de SQLite. Con este mismo comando insertamos más elementos, hicimos un import de fuentes externas e inclusive pues obtuvimos datos de la base de datos que acabamos de crear. ¿Okay? Entonces, también recuerden que también es importante desconectarse. En el caso que ustedes quieran eliminar objetos, entonces, también se pueden eliminar, muy sencillo. Por ejemplo, podemos eliminar esa tabla corazón que no tenía nada, básicamente un registro, y se hace con la función que se llama dbRemoveTable. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto y voy a listar de nuevo la lista de tablas para que vean cómo ya únicamente va a haber una que es ese corazón. Y acá está únicamente ese corazón. ¿Okay? De nuevo, con esos comandos hay que tener cuidado, ¿verdad? Para no hacer algo, digamos, que realmente uno no quería. Y finalmente, pues voy a cerrar esa conexión para que no quede abierta. Y en este caso la función que se utiliza es db-disconnect o db-disconnect. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto y ya mi conexión está cerrada. ¿Okay? Entonces de nuevo, vean que al cerrar esta conexión, si yo quiero mostrar las tablas de esa conexión, pues evidentemente va a decir que no hay, ¿verdad? O los campos de una tabla, pues va a decir que la conexión está es inexistente, ¿no? Y vean que este archivo, esta prueba de SQLite ahora ya mide un poquito más, ¿verdad? Ya en este caso mide 34 kilobytes, porque ya almacené la tabla de esa que era corazón, junto pues, con la estructura como tal del archivo. Si ustedes abren este archivo, en un editor de texto normal, voy a mostrarles esto acá, un segundito.
Tengo un montón de hojas abiertas en mi editor de texto. Okay, es este. Entonces así es como se ve ese archivo, ¿verdad? Entonces es un archivo pues binario, ¿verdad? Entonces no es ilegible, ¿verdad? Lo único legible pues son esa parte de texto. Lo demás es ilegible. Y este formato es un multiplataforma de tal manera que ustedes en otra herramienta que tengan paquetes de SQLite o SQLite, pues pueden leerlo, ¿no? Entonces es una forma también como para transmitir información, ¿verdad? Ustedes la pueden guardar en ese archivo, todo consolidado en múltiples tablas, en vez de tener un montón de archivos de Excel, etcétera, o archivos de texto, lo ponen todo compilado en ese archivo de SQLite y lo pueden, pues, transmitir, ¿verdad? Es otra opción. Y recuerden que uno puede almacenar, pues, bastantes datos. Este es un poquito lo que quería mostrarles con SQLite. No sé si alguien tiene alguna consulta. Hasta ahí. Ok, bueno, lo último que quería mostrarles el día de hoy era de cómo acceder a base de datos desde Excel. Ya vimos un poquito, ¿verdad? Con MySQL. Pues no lo voy a mencionar otra vez. Acá voy a mostrarles rápidamente cómo hacerlo con un servidor de SQL Server, aunque no tengo aquí activa una máquina virtual donde tengo el SQL Server, únicamente voy a mostrar los pasos, que es bastante sencillo, y aquí están un poquito desglosados en la presentación. ¿Okay? Voy a ir al Excel, nada más ahí, es como un paréntesis rápido. Ya hicimos el import y el export desde MySQL. Y en el caso que ustedes tengan otra información, quieran importar desde un SQL Server, en este caso únicamente importar, tenemos la parte de datos. Ustedes pueden extraer información de múltiples fuentes, ¿verdad? Ustedes pueden extraer información desde archivos de Access, desde links o una página web, archivos de texto, o bien desde otras fuentes. Y en este caso de otras fuentes les va a aparecer pues un set de opciones. Por ejemplo, acá tiene la parte de ODRC, perdón, de ODRB, que es algo equivalente a ODRC. Y en el caso puntual de SQL Server hay dos opciones, bueno, hay tres. Desde un SQL Server normal, que es la base de datos relacional, equivalente al MySQL, o bien desde un motor, en este caso, pues analítico, que es el Analysis Services, básicamente como cuando ustedes van a extraer información de cubos, o bien de esta opción de cloud que tiene Microsoft, que es el Azure de Marketplace. Igual si yo hago clic aquí, pues aquí no voy a poder continuar porque no tengo un servidor, pero básicamente lo que uno especifica es el nombre del servidor, una forma de autenticarse y en el siguiente paso la base de datos que uno quiere conectarse. Y básicamente eso es. ¿Okay? Entonces es bastante sencillo en el caso que no hayan explorado estas opciones de importar datos desde Excel. ¿Ok? Básicamente eso era lo que les tenía por el día de hoy. Déjenme mostrarles la tarea. Tengo que loguearme de nuevo un segundito para no tener que ir a la máquina virtual, sino únicamente pues, salir del PDF que tengo por acá. Sí, un segundo. Aquí está. Entonces, básicamente la tarea pues, es equivalente a lo que hicimos. Lo que quiero es que practiquen la parte de crear ODCs, que creen un ODC y que puedan poder accederlos desde R, ¿verdad? Ya sea desde el barrel o bien pues desde el ¿cómo se llama? Desde el RStudio. Y en el caso particular de los datos que ustedes prepararon para la tarea número 2, es que puedan utilizar esos datos que hicieron, los puedan pues importar en una base de datos, ¿no? En MySQL, y a partir de esos datos pues cargarlos en R y pueden hacer ciertas cosas, ciertos análisis básicos, ¿verdad? Que no estoy viendo nada así como muy sofisticado, simplemente pues un análisis ahí descriptivo de la información, sumas, distribuciones, etcétera. Pueden hacer cosas más avanzadas como clustering o lo que ustedes quieran a partir de los datos, ¿no? Y eso es una parte de la tarea. Otra parte de la tarea es crear un SQL y que traten de explicar en qué consiste ese código. Y lo demás, pues es similar a lo que hicimos ahora con ¿cómo se llama? Con RODC,
¿cómo se llama? SQLite, y que también sigan practicando la parte de SQL, que me interesa que eso pues lo practiquen bastante. Entonces hay ciertas consultitas ahí que quiero que pues respondan utilizando SQL, evidentemente en MySQL, ¿no? Es un poquito de la tarea. Nada más para resaltar, cuando ustedes, digamos, pidiendo que envíen el resultado de las consultas, no es que envíen, digamos, todos los registros, ¿verdad? No es necesario, una muestra es suficiente, y evidentemente pues el script. Eso es lo que me interesa, es que envíen el script, ¿no? ¿Ok? Entonces eso sería por el día de hoy. Por ahí todavía nos acompañan bastantes. Ahí veo a Agustín, aún Arturo, César, Darío, Frederick, Hazel, Jacqueline, Juan Diego, Luis, Natalia, Nérida y Yandui. Entonces muchas gracias por la presencia. Un segundo, por acá tengo algo en el, ¿cómo se llama? En el chat. Sí, para la entrega de la tarea, en este caso, como hay algunas cosas que es ejecuciones, entonces igual pueden presentar un PDF, ¿verdad? Con los resultados, explicando. Y en el caso de los scripts, igual envían ahí en el scriptcillo, ¿verdad? Separado, para yo poder ejecutarlo más fácil. ¿Okay? Puede ser ¿cómo se llama? Un PDF. No tiene que ser un archivo de Markdown. Para la tarea 4 posiblemente sí va a ser un Markdown en R. ¿Okay? Para la consulta que me hace Nérida, nuestros archivos, algún formato. Pues no, digamos, básicamente Nérida, tienes que poner un archivo de texto normal, digamos, si tienes datos en ese formato. Ahora tal y como lo hicimos en Excel, ¿verdad? Para llevar los datos del Excel que hicimos acá, ¿verdad? Del Excel al MySQL, pues simplemente que sea un archivo un archivo de Excel o un archivo de texto, pues simplemente con eso lo importan ¿cómo se llama? Lo importan en MySQL, no tiene que tener un formato específico. Lo que puedes detallar es, si no son datos, digamos, sensibles que puedas compartir, pues los puedes subir y yo los chequeo para ver qué te da el error, o bien pues pones ahí los detalles de error que te esté dando Mérida. ¿Ok? No sé si tiene alguna otra consulta o observación. Con gusto, Mérida. Ok, entonces si no hay más pues consultas o comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia y por sus valiosas consultas siempre y la participación en el foro. Básicamente nos quedaría la última clase nada más. La última clase va a ser más específicamente en R y cómo manipular datos en R, con un par de paquetes que son bastante útiles. Y eso sería todo. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Nos veríamos la próxima semana. Voy a estar ahí atendiendo el foro, algunas asuntos que tengo pendientes de resolver. Y nos veríamos la próxima semana. Y obviamente, pues el foro ahí siempre está vigente. Buenas noches a todos. Que la pasen muy bien. Y nos vemos entonces en unos días. Chao, que la pasen bien. Buenas noches.